Reciban un cordial saludo. Este es el inicio del módulo dedicado a la filosofía social y política en el curso propedéutico. A lo largo de este módulo vamos a examinar tres problemáticas generales de esta área de pensamiento. Obviamente la filosofía social y la filosofía política son zonas de reflexión muchísimo más amplias que recorren autores y recorren polémicas desde hace muchos siglos en la tradición del pensamiento filosófico. En primer lugar vamos a examinar el problema de la sociedad, que es como lo básico, lo fundamental, el suelo, ¿verdad? O el punto de partida de estas reflexiones sobre la sociedad, para después examinar el problema de la política. El problema de la política lo vamos a examinar desde una perspectiva que quiere introducir algo de polémica, algo de discusión, en el sentido de reivindicar la necesidad de la política frente a una serie de prejuicios antipolíticos, prejuicios que van dirigidos tanto al quehacer de la política vista como como una cosa corrupta, como una cosa espuria, hacia quienes se dedican a la política, e incluso hacia determinados hechos o determinadas acciones en la esfera pública que se consideran malas por ser politizadas, ¿no? Entonces acá vamos a entrar la polémica con esos prejuicios y ver las complejidades de lo que implica la política y la necesidad de la misma también. Y finalmente en este recorrido vamos a hacer una reflexión, una aproximación en función de algunos aspectos de la ideología. La ideología, si bien tiene relación con las formas de representación de la realidad, también la ideología tiene una fuerte relación, una relación muy estrecha con la sociedad y con el ámbito de lo público, que es el ámbito de lo político. Entonces, básicamente ese es el recorrido que vamos a dar a lo largo de estas 3 semanas que dura el módulo. Para comenzar esta parte, para comenzar esta reflexión sobre la sociedad y la política, yo creo que es importante, recapitular algunas cosas o conectar algunas cosas del módulo anterior. En el módulo anterior, ustedes han reflexionado con los colegas sobre la reflexión antropológica, ¿no? Sobre la antropología filosófica, que no es otra cosa que la forma en que nos hemos problematizado nosotros mismos acerca de la condición humana, acerca de qué es el ser humano, ¿no? Entonces el ser humano visto como un problema de reflexión filosófica, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante conectar toda esta reflexión del concepto del ser humano con la reflexión acerca de la sociedad y la política, precisamente porque en el ámbito de la sociedad, que es el ámbito de la convivencia humana, y en el ámbito de la política, que es, quizás por hacer una conceptualización, digamos, como muy básica, aunque incompleta, la política, como el ámbito de lo público, el ámbito de las relaciones de poder, ese ámbito, como decía Ignacio Ellacuría, ese ámbito donde la realidad humana, donde la realidad como tal tiene una mayor riqueza de posibilidades, el ámbito político. Y claro, esto pues tiene mucha razón, ¿no? Lo que decía Ellacuría, en el sentido de que es en el ámbito de lo político donde nosotros vamos a ver cuál es la forma en que las diferentes fuerzas sociales, las diferentes clases sociales, los diferentes grupos que están en una sociedad, y la más de las veces están en pugna, cómo toman decisiones o cómo llevan a cabo acciones que tienen una repercusión, no solamente en el ámbito, digamos, si quieren, muy limitado, digamos, de una visión muy estrecha de la política, que limita a la política solamente a la esfera del Estado,
la esfera de los partidos políticos, aunque claro, la política es muchísimo más amplia, pero que también las decisiones en el ámbito político, las acciones o las comisiones también en el ámbito de lo político, van a generar un impacto en la vida cotidiana, en la vida diaria, ¿no? Incluso en la esfera personal, en el ámbito de las relaciones personales, pero también en el ámbito subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que esta conexión es importante. Además, hay también otra conexión que yo quisiera establecer para que nos aproximemos a uno de los primeros temas, o el tema más bien con que abrimos este módulo, que es el tema de cómo se entendía la sociedad en Grecia. En la reflexión antropológica que encontramos desde los griegos y Sócrates precisamente, digamos, un ejemplo muy ilustrativo, yo creo que es muy elocuente, digamos, la reflexión que lanza Ignacio Ellacuría en este pequeño pero muy contundente artículo titulado Filosofía para qué, ¿verdad? Donde Ellacuría hace toda una reflexión, un planteamiento muy importante sobre la importancia que tiene la filosofía en una sociedad como la salvadoreña. Entonces, Ellacuría rescata la figura de Sócrates para ilustrar el planteamiento que va a hacer. Sócrates es para Ellacuría el modelo de filósofo que pone, bueno, su labor intelectual, que pone esa forma muy particular de acercamiento a la realidad, de problematización de la realidad, que es la filosofía, pero que la pone en función de los intereses de la sociedad griega, ¿no? De la sociedad ateniense. Y Sócrates también le llama mucho la atención a Ellacuría, a partir de lo que revela su muerte trágica. La muerte de Sócrates, como sabemos, es el resultado de la condena que las élites atenienses lanzan contra Sócrates, porque lo consideran un elemento subversivo, un elemento disociador, lo acusan de corromper a la juventud con sus enseñanzas, y la condena es, o bien que afronte la pena del exilio, que se vaya de Atenas, o bien que se quede en Atenas, que permanezca en la ciudad, pero que deje de filosofar. Y la decisión que toma Sócrates es una decisión, pues, muy heroica, martirial, que va también a prefigurar el mismo destino de Ellacuría. Sócrates no se ve a sí mismo como un individuo que pueda filosofar fuera de la ciudad, es decir, fuera de su colectividad, fuera de su polis, pero tampoco como alguien que pueda permanecer en la ciudad sin hacer filosofía, sin reflexionar críticamente sobre la sociedad. Entonces, va a elegir la muerte, va a elegir el suicidio, ¿no? Antes que enfrentar una situación en la cual su condición como intelectual, pero no solamente la condición de Sócrates como intelectual o como filósofo, como pensador público, pero también su condición humana se vería vulnerada. ¿En qué sentido? En el sentido de que para la mentalidad de las aristocracias griegas, no se puede concebir al ser humano deslindado de la sociedad, deslindado de la ciudad. Y la ciudad, no solamente entendida como el lugar físico, la ciudad de Atenas, la ciudad de San Salvador, la ciudad de Mexicanos, la ciudad de San Miguel, etc., sino como, el entramado de relaciones, el ámbito de lo público, el ámbito de lo político, sin lo cual el ser humano no es un ser humano plenamente. Y aquí, se le puede cuestionar Sócrates ha
Platón, a la filosofía griega, el carácter elitista de sus pensadores, tal vez, pero eso no le quita valor a una cosa fundamental que están planteando acá, que Sócrates plantea acá, y que bueno, va a ser un punto que la misma tradición filosófica occidental va a rescatar y va a ser muy importante, ¿no? Y también en América Latina, el pensamiento latinoamericano, que no es posible hablar de una condición humana plena desvinculada de la sociedad, desvinculada del ámbito político, de tal manera que, por ejemplo, cuando una persona se ve forzada a emigrar, cuando se ve forzada al exilio, le estamos quitando una parte significativa de su vida, ¿verdad? Le estamos quitando toda su historia personal, toda su historia social, pero también la posibilidad de vinculación, la posibilidad de religación con el ámbito social, con el ámbito político, y evidentemente también le estamos quitando la posibilidad de tomar parte de las decisiones en el ámbito público, ¿no? De tal manera que esta visión individualista, esta visión que condena a la política como algo necesariamente malo, como algo necesariamente negativo, digamos, como un pretexto de gente corrupta que quiere medrar a costa del esfuerzo de los ciudadanos, ¿verdad? Es una visión sumamente negativa y sumamente peligrosa. En la concepción griega encontramos dos conceptos importantes que, bueno, evidentemente obedecen a un contexto histórico determinado, pero yo creo que es posible hacer una conexión y una reflexión sobre la pertinencia que estos dos conceptos tienen. Un primer concepto ya lo hemos venido hablando hace un momento, es el concepto de polis, el concepto de ciudad. Ya decíamos que ese concepto de ciudad no necesariamente está limitado a la ciudad física como tal, o a la ciudad geográfica, a un área geográfica. Para la mentalidad griega no es solamente eso, no es solamente Atenas con sus edificios, sus templos, sus mercados, sino que también es su gente, es la convivencia social, la forma en que los ciudadanos de Atenas van a relacionarse con ellos, la forma en que esta convivencia también se va a articular. Y hay toda una reflexión muy interesante que ha tenido un impacto bastante fuerte en la tradición griega sobre cómo debería de estar organizada esta convivencia social, ¿no? Cómo debería de organizarse la polis. Y una pregunta que salta acá en esto es ¿qué sentido tiene o para qué queremos organizar la polis? ¿Para qué queremos organizar la vida social? O, retomando pues precisamente el término polis, la vida política, ¿verdad? Porque política viene de polis. Entonces, bueno, una reflexión muy interesante que encontramos en la tradición griega, quizás más desarrollada en Aristóteles, es la del bien común. Este concepto de bien común va a tener un recorrido muy interesante, uno de cuyos desarrollos más influyentes va a darse en la Edad Media, ¿no? En la filosofía medieval, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y va a tener otro desarrollo, ¿verdad? El mismo Ellacuría tiene un texto muy interesante que se llama El problema del mal común y los derechos humanos. Es decir, lo que Ellacuría hace es retomar lo que la tradición filosófica dice del bien común en la sociedad y lo contrasta con lo que nuestras sociedades latinoamericanas
se ha venido dando en los años 80, en los años 70, ¿verdad? Con la violación de los derechos humanos, y habría que ver a la luz de la realidad contemporánea cuánto se sigue dando y en qué maneras. Entonces, la reflexión sobre la condición humana tiene una relación muy fuerte con esto de la polis. Y no solamente en Grecia, obviamente si cortamos los lazos sociales encontramos una condición humana mutilada, ¿no? Y eso es lo que enfrentamos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Como por diferentes factores históricos, por las guerras, por el impacto del neoliberalismo, por otras razones, la convivencia social se ve fragmentada, y también el mismo hecho de la participación en los asuntos que conciernen a la polis, que conciernen al bien común, ¿no? Que conciernen pues, a esta esfera de lo político. Y vinculado a esto se encuentra el concepto de zoon politikon, es decir, animal político en griego. Esta definición, y ustedes la van a encontrar en los textos que tenemos acá, esta definición viene planteada por Aristóteles. Aristóteles, en su reflexión sobre la política, plantea que el ámbito social, el ámbito político, entendido como el ámbito público, el ámbito de la polis, es un ámbito consustancial para el ser humano. Sin esto, sin la convivencia social, sin la sociabilidad, incluso podríamos añadir nosotros, sin la politicidad, sin esa esfera de realidad, el ser humano no puede llamarse plenamente humano. Entonces, para humanizar al ser humano también es necesario socializarlo y politizarlo en un buen sentido, ¿no? Y Sócrates decía que solamente pueden vivir, o podríamos concebir un individuo, un sujeto que pudiera vivir al margen de la sociedad, o fuera del contacto social. Bueno, para Aristóteles este ser solamente podría ser o bien o un dios o un monstruo, ¿no? Pero no es un ser humano. Esto escapa de la condición humana. Y entonces por eso es interesante esta conceptualización antropológica del ser humano como zoon politikon, como animal político. Es decir, si hacemos quizás una lectura, digamos, a la luz de perspectivas más actuales, el hecho biológico, eso que está en la palabra animal, el hecho de la vida propia, de la vida biológica que dirá Ellacuría, es fundamental en la condición humana. Pero esta condición humana no se puede planificar sin ese aspecto político, ¿no? Y cuando hablamos de ese aspecto político, también al hablar de lo político, tenemos implícitas varias características del ser humano. Por ejemplo, bueno, lo político habla de la sociabilidad. En la sociabilidad, bueno, está implícita también una caracterización del ser humano, ¿no? El ser humano como un ente o como un animal pensante, ¿verdad? Como un animal o como una criatura que tiene inteligencia, que tiene lenguaje, ¿verdad? Que tiene logos, y por lo tanto una forma de vivir cualitativamente distinta y cualitativamente superior a otras formas de vida. Entonces, este concepto es esencial para entender el impacto que tiene la política y lo social en la condición humana. Bien, vamos a dejar la sesión hasta acá. Vamos a seguir trabajando con los textos y
A lo largo del módulo, bueno, vamos a ir intercambiando reflexiones, intercambiando opiniones y vamos a ir construyendo entre todos una aproximación a estos conceptos. Muchas gracias.